A mediados del siglo XIX, México no había logrado consolidar su Estado-nación. Eran tareas pendientes la reactivación económica, la reorganización administrativa y financiera, así como la estabilidad política. La última presidencia de Santa Anna, centralista y autoritaria, agudizó la confrontación de los proyectos de nación que defendían dos grupos políticos antagónicos. ¿Cuáles eran estos grupos políticos? Los liberales y los conservadores. Tras el triunfo de la Revolución de Ayutla, cuyo plan contenía ideas generales en torno al liberalismo como la construcción de la nación bajo la forma de república representativa popular, se promulgaron leyes que conformaron lo que se conoce como la Reforma Liberal. Esta se desarrolló en una situación de pugnas políticas y de enfrentamientos armados entre liberales y conservadores, debido a que estos grupos tenían ideas diferentes sobre la construcción y el progreso del país. Los liberales se preocuparon por impulsar cambios que permitieran la integración nacional en todos sus aspectos y que sentaran bases para la formación del capitalismo. Tal era el propósito de la Ley Juárez, de la Ley Lerdo y la nueva Constitución de 1857, así como las leyes de reforma de 1859. Los conservadores, por su parte, también se planteaban la modernización del país, aunque poniendo énfasis en el fomento de la economía por parte del Estado, sin afectar significativamente los intereses económicos y sociales de las corporaciones tradicionales, como la Iglesia y los militares. Ambos grupos políticos, en su práctica política, económica y social, aplicaron sus preceptos adecuándolos a las situaciones coyunturales del país. Es importante que quede claro que el proceso de reforma fue parte de la consolidación del proyecto liberal. Tenemos así que el proceso de reforma tiene tres aspectos principales: la Revolución de Ayutla, la Reforma Liberal y la Guerra de Reforma. Iniciamos con la Revolución de Ayutla. Durante muchos años, los liberales y los conservadores se venían enfrentando entre sí para instrumentar su propio proyecto de nación. Fue la Revolución de Ayutla, que se dio entre 1854 y 1855, lo que dio inicio al predominio del proyecto liberal. No debemos olvidar que en 1853 los conservadores y los liberales estuvieron de acuerdo en que era necesario un gobierno fuerte para superar la crisis política que imperaba en esos momentos. Así, los conservadores en ese entonces predominaban en la mayor parte de los estados. Ellos llamaron a Santa Anna, que estaba exiliado en Colombia, para ocupar la presidencia. Los antecedentes de la Revolución de Ayutla se sitúan en el último periodo del gobierno de Santa Anna. En marzo de 1854, los liberales se levantaron en armas en Ayutla Guerrero, mediante el plan del mismo nombre, dirigido por Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El plan de Ayutla se pronunció por el desconocimiento del gobierno de Santa Anna, la elección de un Congreso Constituyente y en contra de la venta de la Mesilla, que era una región al norte de los actuales estados de Sonora y Chihuahua. Este fue un evento muy importante porque significó un ajuste con respecto a la frontera norte establecida en el Tratado Guadalupe Hidalgo, que se firmó en 1848. Los liberales desterrados por Santa Anna, como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto y otros que residían en Nueva Orleans y Brownsville, se adhirieron al plan. Ignacio Comonfort logró atraer a los liberales moderados y Juan Álvarez fue nombrado general en jefe del Ejército Restaurador de la Libertad. Para tener clara la importancia de la Revolución de Ayutla, es importante conocer los dos proyectos de nación que había en el proyecto liberal y también, por el otro lado, en el proyecto conservador. Bueno, ¿qué características tenía el proyecto liberal? El proyecto liberal proponía la construcción de una república federal, representativa y popular, el impulso del libre comercio con los demás países, una reforma a la estructura agraria, clerical y comunal para desarrollar la propiedad privada y el mercado interno. También proponía el desarrollo de las condiciones políticas y económicas que permitieran la formación del capitalismo, así como el impulso individual a las actividades agroexportadoras. Por su parte, el proyecto conservador lo que proponía era la creación de un Estado central fuerte, que se conoce como centralismo político. Además, un impulso al proteccionismo económico,
También el apoyo al crecimiento agrícola, pero sin transformar la estructura agraria propiedad de la Iglesia. Proponían la creación de un sector industrial moderno, incorporando capitales y tecnología avanzada, sobre todo tecnología inglesa. Proponían también la intervención gubernamental para el fomento del crecimiento económico. La Revolución de Ayutla estuvo marcada por la entrada triunfante de Comonfort a la capital. Esto fue el 16 de septiembre de 1855. Y la huida de Santana de la Ciudad de México. Esta fue el 17 de agosto del mismo año. El significado del triunfo de la Revolución de Ayutla consiste en que al tomar el poder político, los liberales definieron su predominio sobre el grupo de los conservadores y pudieron llevar a cabo su proyecto de nación. Ahora podemos hablar de la reforma liberal. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla y el consecuente derrocamiento de Santana, se dio paso a la organización del gobierno liberal. Así, en octubre de 1855, una junta de representantes estatales eligió a Juan Álvarez como presidente provisional, quien constituyó un gabinete de liberales puros. Enseguida, dio inicio a la reforma. ¿Con qué inició? Bueno, fue con la promulgación de la ley que suprime los fueros militar y eclesiásticos, conocido como Ley Juárez. Ignacio Comonfort sustituyó a Juan Álvarez en la presidencia y él continuó con la expedición de leyes reformistas. En junio de 1856 se promulgó la Ley Lerdo y en abril de 1857 la Ley Iglesias. El grupo conservador y el Arzobispado de México consideraron estos decretos como un ataque a la Iglesia Católica, así como a la propiedad privada. El 5 de febrero de 1857 se creó una nueva constitución, que fue firmada por los diputados del Congreso. Pero esta constitución causó descontentos en el grupo conservador, quienes proclamaron el Plan de Tacubaya en diciembre de 1857. ¿Pero qué se declaraba en este plan? Bueno, la idea era desconocer la Constitución de 1857. También convocar un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución, así como dar continuidad de la presidencia de Comonfort, otorgándole amplias facultades para gobernar. Comonfort veía la Constitución como algo radical y estaba convencido de que no era viable gobernar con ella. Entonces se adhirió al Plan de Tacubaya, pero los propios conservadores lo desconocieron en enero de 1858. Él decide partir a Estados Unidos y Benito Juárez, que en ese tiempo era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia del país. La cuestión es que Zuluaga, quien había promulgado el Plan de Tacubaya, ocupó la capital y fue nombrado presidente por una junta de representantes de los departamentos, mientras que Juárez estableció su gobierno constitucional en Guanajuato. En el transcurso de la Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1860, Juárez dictó las llamadas leyes de reforma. Esto fue en Veracruz en 1859. Pero bien, veamos a qué consistían estas leyes. La Ley Juárez trataba sobre la supresión de los fueros militar y eclesiástico para los individuos de estas corporaciones y que fueran juzgados por los delitos del orden civil, lo que permitiría la igualdad civil ante la ley. Mientras que la Ley Lerdo hablaba de la desamortización de fincas rústicas y urbanas, propiedad de las corporaciones civiles y religiosas. La Ley Iglesias se refería a la prohibición del cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos y entierros a los pobres, considerados así a los que no ganaban más de lo indispensable para vivir. La Constitución de 1857 hablaba sobre la libertad de educación y de trabajo, la inviolabilidad de la propiedad, la prohibición al ejercicio de culto alguno, la abolición de la pena de muerte, la libertad de expresión, igualdad ante la ley, soberanía popular, república representativa, democrática y federal, etcétera, etcétera. Las leyes de reforma de 1859 trataban la nacionalización de los bienes del clero. Ahora el matrimonio se consideraba un contrato civil que debe celebrarse ante las autoridades gubernamentales. También trataba la secularización de los cementerios, la prohibición de claustros o conventos, así como la libertad de cultos y la separación del Estado de la Iglesia. Sin embargo, las leyes liberales se aplicaron solo a medida que el gobierno liberal se fue consolidando, sobre todo a partir de la caída del Segundo Imperio.
Las leyes de reforma fueron incorporadas a la Constitución durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada, pero esto hasta 1873, donde se consolidó la separación entre el Estado y la Iglesia. Ahora vamos a hablar de la Guerra de Reforma. En un principio, la guerra favoreció al bando de los conservadores, ya que la mayor parte del ejército se alineó a su favor, mientras que el bando liberal se apoyó principalmente de las milicias estatales. La batalla de Calpulalpan en el actual Estado de México supuso la derrota definitiva del bando conservador frente a los liberales, con la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861. La Guerra de Reforma termina oficialmente con esta batalla. Por último, vamos a dejar claras las características de estos gobiernos durante la Guerra de Reforma. Por parte del gobierno liberal, liderado por Benito Juárez, se carecía de recursos económicos y experiencia militar. Hubo apoyo en la aplicación de la Constitución. El gobierno salió del país y retornó a Veracruz. También se dictaron las leyes de reforma. Ahora, las características del gobierno conservador es que tuvieron el apoyo económico, político y moral de la Iglesia. Fue representado por Félix Zuloaga. Recibió el reconocimiento de ministros extranjeros. Colaboraron el ejército y oficiales experimentados. Y también se estableció en la Ciudad de México.